Buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. No nos hemos movido de aquí, igual que la semana pasada, estamos en la Real Academia de la Lengua Española, en la biblioteca, con un fondo de libros que yo no me acabo en un fin de semana y me gusta mucho la literatura. Y estamos con los tres invitados con los que estamos hablando de rodajes. Empezamos con el maestro, don Manuel Gutiérrez Aragón. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros para hablar de cine, de literatura, de la Real Academia de la Lengua Española y de las vivencias de uno de los más grandes directores que existen en Europa, como es Manuel Gutiérrez Aragón. Con David Felipe Arranz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Buenas noches. De la semana pasada disfrutamos, ¿verdad? Con las opiniones, los consejos del maestro. Sobre todo que es un regalo para los telespectadores las opiniones de un maestro del cine hablando de cine. Eso es una gozada. Y sobre todo por esas películas que hoy vamos a desgranar un poquito más y que con la opinión de don Manuel Gutiérrez Aragón, al que recordamos que tiene un libro excelente hablando de rodajes, que es este, ya lo recomendamos la semana pasada, editado por Anagrama, las vivencias de un joven pipiolo que podía ser perfectamente Manuel Gutiérrez Aragón. Que de hecho lo era. Pelayo, exactamente. En el rodaje del Verdugo, en una trama preciosa donde hay aventura, intriga y sobre todo mucho cine y mucho amor por la literatura. ¿Quién me dijo a mí, un director, me dice, es que Manuel Gutiérrez Aragón, lo voy a decir, su amigo Carlos Saura, es que dirige muy bien, pero escribe mejor. Eso me dijo cuando le comenté. El personaje de Pelayo no soy yo exactamente, porque yo empecé 10 años más tarde en el cine. Es una transposición. Estaba pensando yo, que está bonito todo eso. ¿Se ha rodado alguna película aquí en la Real Academia? Creo que vosotros sois los primeros. Oh, ¡qué bonito! Y como, en fin, depende de lo que pase. Ya no se volverá a hacer. O igual se puede censurar esto incluso, ¿no? Que no se puede censurar lo que estamos haciendo. No se puede, no hay censura ya. Yo me imagino aquí una película ahora donde haya un huracán. Claro, es que mira que Gisco daría maravillas aquí en este pasillo. Aquí lo que sí que permite es un juego como el que hizo con los espejos en la Dama de Shanghái, Orson Welles. Aquí permitiría que se escondiera un asesino, ¿no? Sí, por eso. Bueno, no demos idea. Que alguien saque un libro y salga una pistola. Por ejemplo. Vamos a ir con algunos de los rodajes desastrosos que recuerdan y nos tenemos que ir al cine mudo y a ese Ben-Hur, Guillermo, porque Ben-Hur no solamente es las cuadrigas, sino la versión ya muda ya empezó con problemas, ¿verdad? Hay problemas ahí en esos. La versión de muda fue todavía más catastrófica que la hablada. La versión muda es la primera película de Metro-Goldwyn-Mayer, la primera vez cuando se fusionan Metro-Goldwyn-Mayer para hacer esa película, era de Metro la película, la empezó a rodar Metro y se estaba rodando en Italia. Y era un dispendio aquello tremendo. Entonces pasó un poco como lo que pasaría luego con Cleopatra, y es que cuando ya la nueva compañía se hace cargo de eso, dice, pero bueno, aquí se está gastando dinero a las puertas, y empiezan a meter mano, cambian al protagonista, meten a Ramón Novarro, y ya eso empieza a incrementar los costes un montón. Deciden que todo el equipo vuelva a Hollywood a rodarlo, porque encima, estando allí, se les quema, habían reproducido una nave romana a escala prácticamente, y se les quema con muertos, y aprovechan eso de con la cámara empiezan a rodar mientras la gente está saltando del barco, que se está muriendo, vamos, prácticamente, o muertos, y lo filman y eso permanece en la película. Pero inauguró, por así decirlo, ese cine que se quería hacer, cada vez era más grande. Estamos hablando de esos pioneros del cine que cada vez, yo creo que, fíjate, Moisés y compañía, yo creo que nunca, claro, en la historia de la humanidad, nunca antes se había podido meter tanto dinero en un espectáculo, nunca. El cine es la primera vez que puedes meter cantidades ingentes de dinero en un espectáculo, y yo creo que aquí ya se pasaron, ¿no? O sea, ya hacían cosas que eran faraónicas y que en este Ben-Hur primero pues les costó, luego la película luego fue un exitazo, recuperó. A mí esto siempre me choca porque dices, ha costado un montón, pero luego han recuperado, madre mía, fíjate lo que es recuperar todo eso, pero recuperaban y ampliamente. Y ese Ben-Hur pues realmente luego fue beneficioso, pero rodarlo fue una pesadilla, claro. ¿Qué pasa, Manuel, cuando se da cuenta el director que se le escapa el presupuesto? ¿Cómo actúa? Pues muchas veces en Estados Unidos se les despide. Se despide, se cambia. Tú fíjate cuántos directores tuvo Lo que el viento se llevó. Pero allí no es un desdoro, es decir, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo y que siga otro director. Aquí en Europa
despedir a un director es un agravio, ¿no? Bueno, por ahí algunos directores abandonan, como hemos visto incluso que se cuentan en algunas películas, abandonan y dicen, no, pues hágalo, tome, aquí está el visor, siga usted. Es que hay que tener en cuenta que los directores en el sistema de estudios antiguo, como las estrellas, pertenecían al estudio, y a veces el director lo prestaba diciendo, usted mañana va a rodar a la Warner, ya, pero ¿qué? Usted va a la Warner, ya le dirán. No podían prácticamente decidir, algunos con contratos blindados, sí, pero normalmente... Porque el concepto de cineasta es muy europeo, como lo ha dicho muy bien Europeo, Manuel, por ejemplo, allí no el último corte, esto que se llama el last cut, ya que como estamos en la RAE, lo digo en castellano, claro. el last cut, ¿no? Pues el último corte nunca lo tiene el director, y en Europa muchas veces, algunas veces se firma, bueno, ya no se habla casi de eso, ¿no? Pero es el estudio el que decide que se corta. Y está, por ejemplo, una película catastrófica, esta es como era La Puerta del Cielo de Cimino, ¿no? Que después, o Cleopatra, después de hacerse, se quedó en la mitad, ¿no? Las películas pierden, pero evidentemente el estudio se pone muy nervioso porque se empieza a perder dinero en la taquilla ¿Y cómo piensa que cortando, entonces van cortando como cortan el cuerpo de una persona, ahora quitamos los dedos, ahora quitamos no sé qué, hasta dejar una especie de muñón. Esta película, yo estaba en Los Ángeles cuando se estaba rodando La Puerta del Cielo, la de Cimino, ¿no? Y me acuerdo que en un dispendio absoluto festejaron que era la película que más material se había gastado hasta el momento, iban por la mitad, que más material de rodaje se había gastado, de películas se había gastado para impresionar, ¿no? Y que habían superado Apocalipsis Now, cuando aquí tiene los metros, o tenía los metros justo, ahora no, porque el rodar digital ya se quita eso, ¿no? Pero cuando aquí te daban justo la película exacta va a hacer 2 tomas cada vez, ¿no? Como mucho. Y aquello lo celebraron el dispendio. De hecho, ha pasado a la historia como la película más... por cierto, Néstor Almendros era el director de fotografía. El que lo celebraba. El que dirigió la fotografía de la película. Pero es verdad, Moy, que las más valoradas, y lo sabe Manuel Gutiérrez Aragón, son los montajes del director. Es decir, la gente quiere comprar el DVD, ver la película de lo que tenía el director en la cabeza. Pero a veces eso luego defrauda, ¿eh? Sí, decir, yo conozco personalmente... gente que ha visto luego el montaje del DVD, pues casi prefiero el... Hombre, habrá de todo, lógicamente. No, es verdad que cuando ya la has visto más corta, a veces no te interesa demasiado. Hombre, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en España, cuando se puso una película de Caza en América, que la cortaron muchísimo, se notaba, ¿no? Pero... En Apocalipsis Now, por ejemplo, los 20 minutos de metraje, que era toda la secuencia del helicóptero con las chicas Playboy, hombre, aporta, pero es tan grande la obra. Es demasiado, sí. No, entonces, hombre, los productores de Hollywood tontos no eran, entonces ellos sabían cómo llegar al espectador, ¿no? O sea que si cortaban era por algo, no digo que eso esté bien hecho, ¿no? Pero evidentemente no es esta cosa europea de que la película o la obra de arte sea sagrada. Pero Orson Welles, el Cuarto Mandamiento, se lo machacaron. O sea, el pobre estaba afuera, cuando volvió la RKO dijo, ¿qué habéis hecho? O sea, sí, yo creo que ese es el caso más... El caso más flagrante. Bueno, porque sobre todo... O La Dama de Shanghái. Sobre todo afectaba a los finales. Todo... Y entonces el alterar el final... El metraje, pues es discutible, pero alterar un final, claro, eso sí, claro, porque es el sentido de la película. Uno como sospecha con Hitchcock, que le cortan el final, que acababa el Cary Grant era el asesino, y al final Cary Grant no es el asesino, ¿no? Porque le cambian el final a Hitchcock. La película pierde mucho, claro. Hay que avisar al espectador que cuando vea esa película se olvide de lo que has dicho. ¿Ha tenido, por cierto, tentaciones de irse a Hollywood Manuel Gutiérrez Aragón o ha querido quedarse en casa? ¿Ha tenido alguna oferta? No, nunca, porque los ejemplos que he tenido cerca, como ejemplo Borao, que se fue a hacer una película a Los Ángeles, no son buenos. Allí sí que se pierde el control, pero no el control de la película, sino el control del rodaje, ¿no? Es que yo recuerdo a algún director inglés haber dicho, pasa a veces, que está rodando y no sabes exactamente qué está pasando. La película sigue. Todo sigue, los actores siguen interpretando, el motor sigue, la cámara sigue rodando, pero tú, el director, no sabes exactamente quién dirige aquello, qué está pasando. Y eso luego se ve. Y eso en los rodajes de americanos se nota mucho, ¿no? Se pone el gran artefacto se pone en marcha y el tanque sigue, hace su guerra y el director se ha quedado atrás, se ha quedado...
Y estamos hablando con Manuel Gutiérrez Aragón en este programa y en lo que la semana que viene vamos a poder seguir viendo de esos rodajes que han sido espectacularmente recordados. Hablamos antes de la época muda, porque arrancamos con un poquito de cronología, con Ben-Hur, pero es que hay una película que se llama The Viking, de 1931, que estamos viendo estas imágenes y que está considerado uno de los rodajes más nefastos de todos los tiempos, si no el peor. Y es que además esta película mueren 2 personajes en un barco pesquero de alta mar porque al director no se le ocurre otra cosa que trabajar con explosivos reales para volar una zona en Groenlandia. El hielo obstaculizaba el barco. Bueno, la cuestión es que explotó realmente, murieron 27 personas, entre ellas el propio director. En este caso, yo creo que Manuel Gutiérrez Aragón nunca ha tenido el peligro de que hubiera un accidente en sus rodajes. ¿Cómo se puede valorar también o mediar, bueno, que no se dedique a hacer una película de guerra, ¿no? Por ejemplo, sería donde tiene los pies más seguros, ¿no?, el director a la hora de hacer una película. Bueno, antes... Pero es que las aventuras son bonitas. No, hombre, ahora con los sistemas digitales ya hay mucha trampa, entonces ya las explosiones no son explosiones, sino que se hace tranquilamente con un croma, ¿no? Pero, en fin, para eso estaban los dobles, ¿no? Para doblar al actor. Se han empleado muchísimo, no solo por las escenas de riesgo, sino en general, ¿no? Y se emplea bien. Cada vez que en una película del oeste clásica vemos a un señor a caballo corriendo, sobre todo si es una mujer con el pelo al aire, no es una mujer con el pelo al aire, es un señor con una peluca, ¿no? Entonces, las escenas de riesgo las suelen hacer especialistas. Respecto a las explosiones y eso, ahora ya no suele haber problema. El mayor problema de rodaje así con aparatos sigue siendo el rodaje con helicóptero, porque los helicópteros son muy inestables, ¿no? Pero incluso ahora para poner la cámara se pone en un dron, o sea que ya tampoco se pone en un helicóptero. Pero en fin, que el aparato en sí sigue, cuando tiene que bajar, bueno, por ejemplo, yo he rodado en un helicóptero y uno de los grandes problemas de rodar con helicóptero son los cables de la luz, ¿no? Porque en cuanto bajas un poco los ¿Qué película era? No, documentales, claro, documentales. Entonces, eso sigue siendo un problema y ahí sigue habiendo riesgo. O sea que de 0 a 10, el mayor riesgo es el helicóptero. Vamos a finalizar esta primera parte de rodajes con Manuel Gutiérrez Aragón con un clásico, y lo han mencionado antes Guillermo, que es Cleopatra. Yo creo que está en el top de las películas calamitosas de producción, solamente yo me pongo en... diseñar eso ya es una tortura, ya no digo el primer día de rodaje. Guillermo, Cleopatra, ¿por qué ha pasado la historia? Pues porque fue la película que se cargó un poco la 20th Century Fox. Si la 20th Century Fox no hubiese estrenado 2 años después Sonrisas y Lágrimas, probablemente no la conoceríamos, a lo mejor, porque se lo hubiese tragado Cleopatra y ese rodaje tremendo en el que, fíjate, Elizabeth Taylor batió el récord con el contrato de $1 millón que le dieron por... Nunca se había pagado $1 millón a una actriz. El presupuesto creo que como de 6 millones acabó siendo en 44 millones. O sea, de 6 a 44 pasó, y tuvo un rodaje en Londres, la empezó a dirigir Ruben Mamoulian, la acabó dirigiendo, como todos sabemos, Mankiewicz. Cambiaron el reparto porque al principio era Stephen Boyd, tenían casi todo rodado con él, ya lo tuvieron que tirar todo. Se fue también, a pesar de que tenían la experiencia esta de Ben-Hur, que sabían que del Bermudo, que rodar en Roma era complicado, volvieron otra vez y tuvieron prácticamente los mismos problemas. Y además Elizabeth Taylor, fíjate, tenía en la cláusula que no solamente cobraba $1 millón ya tocateja, sino que cada semana extra cobraba otros 60.000. Y fíjate las semanas extras que tuvieron o sea, fue, al final creo que acabó cobrando 7 millones, una cosa así. O sea, bestial. Y luego, claro, todo lo que es el vestuario, la dirección artística, digamos que, fíjate, es la época en la que un estudio se la jugaba todo a una película. Lo mismo, Ben-Hur fue un éxito, pero si Ben-Hur hubiese sido un fracaso, probablemente la Metro-Goldwyn-Mayer hubiese acabado como la Fox. Llegaba un momento que tenían que hacer lo más grande posible, se jugaban a una carta el estudio, si triunfaban o no, o si seguían en pie. Y cuando Manuel Gutiérrez Aragón, director, está viendo Cleopatra, por defecto de profesión, ¿percibe todos esos problemas o como un espectador más, como todos disfrutamos de la mastodóntica producción? A mí Cleopatra, porque me gusta mucho como director Mankiewicz y a mí me sigue gustando. Los problemas de la película, pues evidentemente quedan atrás, aunque no puedes, mientras gozas de la película no empiezas a decir, anda, qué caro debía ser aquello, ¿no? Hombre, ves la producción y dices, ahí
ahí hay dinero porque Claro, se nota. entonces se apreciaba más, porque ahora tú sabes que eso están duplicados y multiplicados digitalmente, ¿no? Y ya ves que aquellos 10.000, nada, no son 10.000, hay uno y está reproducido, ¿no? Pero cuando de verdad aquellos que salían por el desierto llevaban la lanza, pues era otro mundo, era otro mundo. ¿Una de romanos le hubiera gustado dirigir a Manuel Gutiérrez Aragón? ¿O de egipcios? ¿O de una época faraónica le hubiera gustado? No, de iberos, por ejemplo, de iberos contra romanos, sí. Sí, ¿no? Sí. Ahí. Era divertido. Los hacían, había películas muy divertidas de aquella época de Peplum, las hacían sobre todo los italianos, Sí. y bordeaban lo cómico, y eran estupendas, salían ahí, bueno, y ahora son el goce de los cinéfilos, ¿no? Las legiones de Cleopatra, que salía Sofía Loren ahí. Terence Simois era uno de los Sí. grandes Sí. seguidores del Peplum. Pues vamos a finalizar esta primera parte con Manuel Gutiérrez Aragón, recordando este excelente libro. Bueno, yo recomiendo los tres, ¿verdad, David, Guillermo? Que son, sí, a los actores. ¿Qué pretendía a los actores? Porque realmente es como un ensayo, como un consejo a los actores. Yo he visto algunos de ellos llevarlo, como decía, es mi Biblia. ¿Qué era exactamente esta primera incursión literaria? Bueno, los actores es un ensayo sobre la interpretación con los actores con los que yo he trabajado, ¿no? Y el cómo, el por qué, de qué manera. Bueno, cuando dejé el cine, aunque sea por el momento, como tú dices... Por el momento, bien, lo ha dicho. Me sorprendí de que lo que más echaba de menos, con la data que dan, es a los actores, ¿no? Y entonces, pues decidí que si escribía sobre cine, escribía sobre actores, porque son los que siempre te sorprenden, para bien o para mal. La mecánica del cine está todo estipulado, pero en fin, todavía te queda la cosa de que, pues eso, de que una actriz pueda cargarse una distribuidora por capricho o por lo que sea, ¿no? Porque se enamora del primer actor. Bueno, esas sorpresas solo lo dan los actores. Generalmente los scripts y eso no. El segundo libro que, de nuevo editado por Anagrama, es El ojo del cielo. Esto ya sí que es una novela. Sí, es una novela. Muy bonita, además, en la que volvemos a ver la literatura más intimista, ¿no? También de Manuel Gutiérrez Aragón. Sí, esa es una historia que pasa en el norte, pasa en el Valle del Pas, y es una historia de tres mujeres, y 4 mujeres, porque son 3 hermanas y su madre, mujeres solas ahí en lo alto de una montaña. Y por último, esta que nos ocupa, Rodaje, que aquí no está solo, es un grupo de gente, está Berlanga, es el rodaje del Verdugo, es un momento en el que el Partido Comunista estaba ilegal, y entonces pues está el protagonista intentando esos panfletos, llevarlos en medio del guión. Ahí hay es muy divertida, porque hay historia de amor también, pero sobre todo hechos reales de una época muy concreta. Bueno, una época en que daba la casualidad, y casi fue la chispa que me hizo escribir la novela, que es que se estaba juzgando a Grimao, que le condenaron a muerte al final, ¿no? Estamos hablando del año 62. Sí, 63. 63. Y al mismo tiempo estaba Berlanga rodando una película sobre la pena de muerte, que era el Verdugo, ¿no? Y entonces, bueno, se juntaron los dos hechos, un hecho tremendo en la realidad y otro en la ficción. ¿Y esta historia le gustaría llevarla al cine, hacer película de ella? No, yo pienso que eso me lo he preguntado a mí mismo varias veces, ¿no? Fuera de cámara, que es como realmente uno hace examen de conciencia, y pienso que no, que una vez que escribes la novela, otra vez hacerla... ¿Y que la hiciera alguien? Que hiciera alguien, sí. ¿Le gustaría? Que hiciera alguien, sí. Y además no vería la película, para que no pasara lo que pasaba a mi buen amigo Juan Marsé, que nunca le gustaban las películas que hacía la novela. Bueno, claro, pues no te gusta porque la novela generalmente pues te toca muchas más cosas, y el gran drama de una adaptación, esto se puede decir aquí, el gran problema de la adaptación no es casi cómo se hace, porque al final si encuentras una escena que funciona bien contada en una cosa, funciona bien en otra. El gran drama de una adaptación es que quitas y que dejas. Hay una película que quiero reivindicar, porque bueno, yo soy muy de David Serrano, con Días de Fútbol, e hizo una película que se llama Días de Cine, donde este caos que pretendemos mostrar que existe y que dice don Manuel Gutiérrez Aragón, que dirigir una película es un caos, lo explica muy bien. Estamos viendo estas imágenes de Días de Cine, que es un film
con un excelente plantel de actores: Alberto San Juan, Natalie Poza, Fernando Tejero, Miguel Reyán, Luis Bermejo, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez, Andrés Lima, Gerardo Maya, Malena Alterio, donde es imposible sacar adelante una película, y el director, que es Alberto San Juan, acaba casi como Francis Ford Coppola, con un tiro en la sien. Bueno, esta película refleja un poquito lo que el cine español también ha plasmado en algunas películas que no han sido para nada gloriosas. Hay un film, El Capitán Trueno. Hablaba la semana pasada de lo difícil que es un personaje histórico de la literatura, en este caso del tebeo español, pasarlo a pantalla. Nadie lo quería hacer y no se llevó con las mejores garantías. En este caso, Capitán Trueno y el Santo Grial, ya desde el inicio fue un auténtico desastre y ha sido una de las películas más ruinosas de la historia del cine español y europeo. Es una de esas películas Orson Wellesianas, porque lo que hemos registrado son 10 años de intento de realización de la película, una década. Desde que Bajo Ulloa, lo ha comentado muy bien Guillermo, se le ocurre, porque Bajo Ulloa es muy de ese tipo de proyectos, ¿no? Y al final salió esta película que, bueno, deja mucho que desear en ese sentido. Dicen que no se la querían dar a Bajo Ulloa porque quería, digamos, quitar la inocencia, ¿no? Al Capitán Trueno quería mostrar una parte más, no sé cómo decir, más oscura quizás del personaje, y la productora no le gustó que diera esa imagen porque podía cargarse el mito, ¿no? Es que es lo que dices, es muy complicado. Lo que decía con el Quijote, ¿no? Un personaje tan querido, un personaje que todo el mundo ya tiene idea de cómo tiene que ser en el cine, llevarlo y que cristalice eso. Sí, eso siempre es un problema. Bueno, unas veces salen bien y otras veces salen mal. Los cómics se han llevado muchas veces a la pantalla, ¿no? Y realmente lo primero que hay que hacer es olvidarse de la referencia del cómic y hacer una película. Como lo hace Fesser con Mortadelo y Filemón, que lo ha reinventado, ¿verdad? Hay que empezar de nuevo, sí. Fijaros que, por ejemplo, el primer Superman tenía un excelente guionista y empezó de cero, y eso que era un personaje muy conocido y muy popular. Sí, lo más conocido imposible, casi. Otra película maldita en el cine español es Manolete. Ahí tenemos a Adrián Brody, que es clavado a Manolete, por cierto, y Penélope Cruz, pero ya de nuevo funcionó mal. Una película que ha tenido, David y Guillermo y Manuel, una desastrosa rodaje, más de 10 años también, no se ha estrenado en muchos países, ha pasado de DVD, pérdidas y sobre todo la lástima de haber perdido una oportunidad de un personaje mítico, en este caso taurino, y que tenía todos los ingredientes para... Bueno, ahí empezaron los efectos digitales, porque el problema que siempre tienen las películas taurinas es que el actor no puede hacer... Tyrone Power no hacía en Sangre y Arena, no era el que toreaba, claro, pues otra cosa porque era muy caro que le cogiera el toro y quedarse sin Tyrone Power, ¿no? Aquí había toros digitales. Y entonces eran unas primeras películas en que por fin se pensaba que podía salir bien un torero actor, un actor que hiciera de torero porque eran escenas digitales, ¿no? El problema de esa película, por lo que yo he podido leer y consultar, es el enfrentamiento entre el director, que era extranjero, y el productor, que era español, y que al final llegó a la conclusión de que no sabía reflejar el carácter español este director extranjero, porque la coproducción creo que es Francia, Francia, Inglaterra y España, y al final dio lugar a 8 montajes, creo que hay de la película. 8 montajes porque por la que eso se ha visto es la séptima versión. En unos primaba más la visión del director y en otros primaba más la versión del productor. Hay un buen amigo suyo también, Juan Antonio Bardem, que rueda Calle Mayor, y es cuando también las vicisitudes vienen del exterior. Las revueltas estudiantiles de Madrid, de la época de 1954, llevaron a la detención del director, y eso crea que Calle Mayor no pueda desarrollarse como tenía que ser, por ejemplo, ¿no? Bueno, a Juan Antonio le prohibieron estar cerca de Madrid, no sé cuántos kilómetros tenía que estar alejado de Madrid, pero el rodaje se interrumpió y luego no podía rodar donde había rodado porque estaba más cerca de lo que permitía
bueno, la condena que tenía, pero rodó en Palencia los planos finales y la película a mí me sigue pareciendo una película extraordinaria. Fíjate, me aterraba cuando lo estaba leyendo, era derecho de opinión, delito de opinión, por lo que fue detenido. Fíjate, decía el derecho romano que el pensamiento no delinque, ¿no? Y ya los romanos lo decían y aquí se le detenía por no delinque siempre que te lo dejes dentro, pero claro. Él se convierte, de hecho, en un símbolo de la oposición al régimen de Franco, precisamente por esa detención en la Dirección General de Seguridad, lo dice muy bien Guillermo. La fecha es el 10 de febrero del 56, hay unas manifestaciones en Madrid por el aniversario de la muerte de un falangista, de Matías Montero, que murió en el 34. Bueno, hay manifestaciones de opinión, Bardem es llevado a esa Dirección General de Seguridad y, claro, se produce una cosa muy curiosa en el mundo del cine. Beth Sibler, la actriz, dice, como no salga Bardem de la cárcel, yo no sigo rodando. Se querían poner un sustituto. Querían poner sustituto. El propio Charles Chaplin se manifiesta públicamente diciendo, ese señor tiene que salir de la cárcel. Bueno, total, que Bardem efectivamente traslada de Palencia a Logroño el rodaje final por el follón que se estaba preparando incluso en la calle mayor de Palencia, ¿no? Aparte de que era una coproducción con Francia. Y casi crea un conflicto internacional porque decía Francia, oiga, esto no se puede, en una película nuestra esto no puede ocurrir. Guillermo, Francia lo apoya y dice públicamente al gobierno de Franco. Sí, claro. Pero os digo una cosa, si eso no se llega a producir, no hubiera salido la película, Bardem hubiera sido en la cárcel, pero gracias a la presión de los actores y del mundo del cine se pudo hacer Calle Mayor. Una película reconocida con premio internacional. Una de las mejores que ha hecho. Una de las mejores que ha hecho. Bardem, sí. Bardem y Guérin vuelven a ser protagonistas en... Era mujer de Gene Kelly. De Gene Kelly, efectivamente. Sí. Decía, La campana del infierno, de nuevo ahí con Bardem y Guérin, otra de las películas malditas del cine español. Sí, maldita además porque Guérin cae precisamente desde lo alto de un campanario en pleno... Bueno, de los últimos días, el último día del rodaje. El último día de rodaje. El último día de rodaje. Y claro, luego está la leyenda que se decía que si ese campanario que estaba maldito, que no sé qué, pero lo cierto es que el hombre tuvo un mal paso y ahí termina una carrera que era brillantísima, que apuntaba maneras de forma increíble, ¿no? Bueno, Guérin fue compañero mío en la escuela de cine, era el alumno más brillante, empezó a hacer películas de encargo, esperando que le tocara un día una película que él de verdad dominara y le gustara, y mientras tanto hizo La campana del infierno un poco de encargo, rodaba muy bien, pasó por unos andamios por los que habían pasado 20 veces y ya eso te da una falsa seguridad, resbaló y tuvo una muerte horrible el último día. Y la película la terminó Juan Antonio Bardem, que me acuerdo que bueno, gratis, eso sí, porque era el último día y Juan Antonio Bardem era el presidente de los directores españoles, entonces le llamaron a él para terminar, pero en fin, la película estaba ya terminada, ¿no? Entonces Juan Antonio Juan Antonio estaba acostumbrado a rodar un poco a la americana con las cámaras blindadas. Dijo, esto de tener que rodar con una cámara que suena la película al pasar, porque él era un director un poco internacional, ¿no? Y nosotros, los alumnos los chicos de la escuela, rodábamos todavía con películas a rifles que eran muy ligeras, pero metían ruido. No se rodaba con sonido directo. De esa escuela han salido grandísimos directores, ¿eh? Bueno, Saura salió ahí, Borau y bueno, y tantos otros, ¿no? ¿Cómo se encuentra después de una pequeñita intervención quirúrgica? Perfectamente. Está en forma, ¿no? Está para dirigir, vamos. Está para dirigir. Bueno, pues Manuel Gutiérrez Aragón, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Les emplazamos la semana que viene, y usted sobre todo aquí también con nosotros, para seguir hablando de rodajes curiosos, aquí en Secuencias en 24.